Durante estos 3 domingos, en la última parte del culto, vamos a hablar un poquito de los grupos de fe. Recordemos que en el mes de septiembre, a partir del 15 de septiembre, van a estar funcionando estos grupos en la iglesia. La idea es que podamos recibir el apoyo espiritual que estamos necesitando cada uno de nosotros y también que tengamos ese espacio para compartir nuestra fe con nuestros amigos, familiares, vecinos. Yo tengo, por ejemplo, personas que nunca van a venir a la iglesia, pero que son amigos míos. Pero me dicen, yo a ese lugar no voy a entrar nunca, pero a tu casa sí voy a ir. Vale, entonces le digo, ven a mi casa. ¿Sí? Así que lo que queremos es que podamos compartir nuestra fe en el lugar donde estamos, ¿sí? Ya sea en nuestra casa, en el vecindario donde vivimos, ¿no? Pero si alguien no quiere venir a la iglesia, que le demos esa oportunidad. Pero antes de comenzar, vamos a decir brevemente qué es un grupo de fe. ¿Qué es un grupo de fe? Y ahora voy a ver si pasamos acá, José Luis, sí. Vale. Yo sé que la mayoría de vosotros habéis oído el término células. Células es lo que se llama a una reunión casera, a un grupo que se reúne, pero células por lo general es el nombre genérico que se le da a todos los grupos estos que se reúnen en las casas. Hay algunas iglesias que han personalizado el nombre y, por ejemplo, le han llamado barcas. Pensando en Jesús, que está en la barca con sus discípulos, entonces nosotros nos subimos a la barca y estamos con Jesús. Otros le han llamado a los grupos o a las células, le han llamado pámpanos. Pámpanos es la rama de la vid. La rama de la vid se llama pámpanos. Y Jesús dice, el pámpano separado de la vid no puede llevar fruto. Así que separados de mí nunca podrán llevar frutos. Entonces algunas iglesias han llamado a las células pámpanos. Otros les han llamado sendas. Sendas en el sentido de que abrimos un camino que transitamos juntos. Una senda es un lugar donde se transita y entonces juntos transitamos ese camino. Vale. Nosotros no le vamos a llamar ni barcas, ni pámpanos, ni sendas, ni células. Le vamos a llamar grupos de fe. ¿Por qué le vamos a llamar grupos de fe? Porque precisamente lo que queremos enfatizar es la fe. Entonces, si alguien nos pregunta, ¿y qué hacen ahí? Ya le estamos diciendo con el nombre. Es un grupo de fe. Es un grupo de fe. Ahora, pensando en el grupo de fe, recordemos que hay 2 tipos de fe. Por un lado, hay una fe como contenido, o sea, lo que nosotros leemos en la Biblia. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos, los principios de mi fe son estos. Yo creo en que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados. Creo que si le recibo como mi Salvador y Señor, voy a ser salvo. Creo que Él me da la vida eterna. Creo que recibo el Espíritu Santo. Entonces, esos son los principios de la fe. Esa es la fe como contenido. Ahora, hay otra fe, que es la fe como actitud. Hoy decíamos en el mensaje, tenemos una fe intelectual y una fe emocional. Entonces, la fe como contenido es lo que yo sé de mi fe, pero la fe como actitud es cómo yo hago, cómo yo acciono esa fe. Por ejemplo, fe como actitud es cuando digo, tengo fe que Dios me ayudará. O sea, yo sé que Dios puede ayudarme, pero ¿me ayudará a mí? Entonces, la fe como actitud es cuando yo digo, yo creo que voy a recibir un trabajo. ¿Y quién te va a dar trabajo a ti? No sé, yo creo. ¿No? Esa es la fe como actitud. Volviendo al ejemplo de aquella persona, pero a ti ya se te ha pasado el arroz, suelen decir aquel que no ha encontrado pareja todavía. Se te ha pasado el arroz. Y dice, mira, con arroz pasado o no, yo creo que Dios me va a dar mi pareja. ¿Y de dónde va a salir? No lo sé, yo lo creo, ¿no? Entonces, esa es la fe como actitud y queremos
que en los grupos de fe estén las dos cosas. Por un lado, el contenido, lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, pero por otro lado, la actitud, que podamos contagiar esa actitud. Fíjate que cuando tú te encuentras con una persona que siempre es negativa, que siempre ve todo negro, que siempre ve el vaso más vacío que lleno, te contagia. Y al final, esa persona que critica a todo el mundo, tú terminas criticando igual que ella. Esa persona que ve todo negativo, tú terminas viendo todo negativo. Pero cuando te juntas con alguien que ve el vaso más lleno, es positivo, cree que Dios va a aparecer en el último minuto, te contagia esa fe. Porque al final tú sigues creyendo. Y no es aquel que te dice, mira, le pasó en la carta del apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice, ojo, no hay que decir como dicen algunos, que ya ha pasado mucho tiempo de esto de que el Señor iba a venir, pero no ha pasado nada. Y hay algunos que ya no creen que el Señor va a venir porque ha pasado tanto tiempo. Entonces, la fe como actitud la podemos contagiar. Y eso es lo que queremos que ocurra en cada uno de los grupos. Por eso le llamamos grupos de fe. Fe como contenido y fe como actitud. La siguiente imagen, por favor. ¿Qué buscamos en los grupos de fe? ¿Qué buscamos en los grupos de fe? 3 cosas. La primera, recordar la fe. ¿Qué significa recordar la fe? Que a veces, por diferentes razones, nos olvidamos, consciente o inconscientemente. ¿Sabe cómo trabaja nuestro cerebro? Nuestro cerebro trabaja por información. Entonces, cuando nosotros le damos información, nosotros traemos a nuestro cerebro información, esa información se deposita como si fuera un papel arriba de otro. Entonces, el último dato es el que está arriba. Y si tú pones ahora otro dato más, lo pones arriba. Pero ¿qué ocurre con el que ha quedado abajo? El que ha quedado abajo es el que no se habla. Hace mucho tiempo que no veo a una persona, entonces queda en nuestra memoria, queda abajo de todo. Cuando tú encuentras a esa persona después de años, ¿sabe lo que hace el cerebro? Es como que coge ese folio y lo pone arriba nuevamente. Esa persona que hace años que no la veías, nuestro cerebro lo que hace es que vuelve a ordenar ahora las cosas y las pone adelante. Hay cosas de la fe que las hemos olvidado. ¿Por qué? Porque no las practicamos, porque no las oímos. Entonces, el grupo de fe, en primer lugar, es para recordar la fe. En segundo lugar, para ampliar la fe. ¿Qué significa ampliar la fe? Hace tiempo yo compré un coche y cuando uno compra el coche, claro, si es nuevo, o sea, en el sentido de que nunca ha manejado un coche, conducido un coche de esas características por la marca o lo que sea, claro, hay muchas cosas que las ve como nuevas. Ah, mira, esto está aquí, está acá. Y entonces, bueno, fueron pasando los meses, ¿no? Hasta que un buen día yo estaba detenido frente a un semáforo y miraba para adentro del coche y veo que hay un botoncito allí al costado de la palanca de cambios y digo, ¿y este botoncito para qué será? ¿Para qué será este botoncito? ¿No? Y entonces lo apreté. Cuando lo apreté se encendió una luz, ¿no? Una luz en el piloto, ¿no? Y entonces digo, ¿para qué será? ¿Para qué será? ¿Saben lo que era ese botoncito? Ese botoncito era lo que hacía que cuando yo llegara al semáforo, yo apretaba eso y no tenía que estar apretando el freno, el pedal del freno, no tenía que estar apretándolo. Directamente yo soltaba todos los pedales, el botoncito ahí detenía el coche y el coche no se movía para ningún lado. Lo descubrí después de meses. Nunca supe que estaba ahí. Y lo mismo pasa con nuestra fe. Hay veces, hay hermanos y hermanas que al leer la Biblia dicen, eso no está en la Biblia. Y cuando tú se lo muestras, dices, uy, tantas veces que lo leí y nunca me di cuenta. Entonces los grupos de fe son también para ampliar la fe. En primer lugar, para recordar. En segundo lugar, para ampliar. Y en tercer lugar, para
compartir la fe. ¿Qué significa compartir la fe? Es cuando tú tienes ese espacio donde le puedes decir al otro, yo creo. Pero, ¿en serio? Sí, yo creo. Y te puedo contar un testimonio. Mira, yo antes era así, pero ahora soy así. Antes yo pensaba que Dios nunca me iba a ayudar en esto y Dios me ayudó. Es el espacio para compartir. Y acuérdate que la fe es contagiosa. Como también la falta de fe es contagiosa, la fe es contagiosa. Así que te encuentras con una persona que dice que Dios le ha sanado y dice, ¿en serio? Sí. Y yo puedo probar y prueba. Y al final dice, bueno, no pierdo nada. Y cuando Dios le sana, ¿qué ocurre? Al final la persona termina creyendo. Entonces, los grupos de fe son espacios para recordar la fe, ampliar la fe y compartir la fe. Pero también, si podemos pasar a la siguiente imagen, ¿qué no buscamos en los grupos de fe? Porque yo sé que algunos de vosotros, yo también personalmente, hemos participado de algunas células o grupos donde al final se cerraron. ¿Por qué? Porque las cosas iban mal. Hablábamos de cualquier cosa menos de lo que tenía que hablar concretamente en cuanto a nuestra fe. El grupo de fe no es un grupo para celebrar los cumpleaños. Si tú los quieres celebrar, celébralos, pero no es ese el objetivo. Ni tampoco es para hablar mal de las iglesias, ni del ministerio y demás. No. El grupo de fe precisamente es para ayudarte en la fe. Pero puede ocurrir que alguno empiece a trabajar en contra. Y cuando trabajamos en contra, ¿qué significa? Que en vez de recordar la fe, olvidamos la fe. En vez de ampliar la fe, disminuimos la fe. En vez de compartir la fe, la retenemos. Mira, el último, te doy un ejemplo. ¿Cuándo retenemos la fe? Cuando, por ejemplo, tenemos un grupo que al final es un grupo que se ha transformado en un grupo de amigos. La pasamos fenomenal. Tenemos comunión entre nosotros a no dar más. Nos sentimos a gusto, decimos, qué bueno, esta es la gente que yo amo de la iglesia y me gusta juntarme con esta gente. ¿Por qué? Porque nos ayudamos mutuamente, nos contagiamos la fe, ayudamos a ampliar nuestra fe, pero tenemos un problema. No queremos que ningún otro entre al grupo. No queremos que haya nuevos en el grupo. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Reteniendo la fe. No la estamos compartiendo. El objetivo de los grupos de fe no es precisamente ni disminuir la fe, ni olvidar, ni retener, sino todo lo contrario, es recordar la fe, ampliar la fe y compartirla, ¿no? Los grupos o las células, como se les llama genéricamente, no son para hacer nuevas iglesias. No es ese nuestro objetivo. No queremos abrir una nueva iglesia. No es ese el objetivo. Lo que queremos es que como iglesias podamos ser fortalecidos en cuanto a nuestra fe. Y una vez que entre nosotros seamos fortalecidos, podamos compartirlo con otras personas. Pasamos a la siguiente imagen. Y esto tiene que ver con lo que vamos a hablar el próximo domingo. El próximo domingo, hasta ahora hemos dicho que es un grupo de fe. El próximo domingo vamos a decir qué hacemos en los grupos de fe. ¿Qué hacemos en los grupos de fe? En otras palabras, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? Cantamos, levantamos ofrenda, partimos el pan, tomamos del vino, hay una predicación. ¿Qué hay dentro de un grupo de fe? Bueno, el próximo domingo hablaremos un poquito qué hacemos dentro del grupo de fe.